Hola a todos, muy buenos días. Les damos a todos la bienvenida a nuestro Ipsos Talk de hoy. Vamos viendo cómo se van sumando nuevos asistentes de Chile, Argentina y Ecuador, veo por ahora. Bienvenidos todos. Hoy tenemos el agrado de revisar con ustedes los últimos resultados de uno de los estudios más grandes que realizamos en Ipsos a nivel global, que incluye entrevistas a más de 24.000 personas en 25 países del mundo, entre ellos incluido Chile y el resto de los países de Latinoamérica. Vamos a estar revisando cuáles son estas tendencias que se han ido sosteniendo en el tiempo a pesar, ¿cierto?, del COVID. ¿Cuánto se parece esta nueva normalidad a la vieja normalidad pre-COVID? ¿Qué está sucediendo en mercados emergentes versus aquellos más desarrollados? Y algo que seguro es muy importante para ustedes, ¿cuál es el rol que el consumidor espera que tengan las empresas, los líderes y las marcas sobre estas tendencias? Entre varias otras preguntas y por supuesto cómo podemos proyectar también que se van a venir la manifestación, ¿no es cierto?, de estas tendencias para los próximos años. Son parte de estas preguntas que vamos a estar respondiendo hoy junto a tres tremendos invitados expositores. Primero que nada van a tener oportunidad de escuchar a nuestro nuevo CEO global, Ben Page. También vamos a estar con Jorge López, Country Manager de Ipsos Chile, y Felipe Loce, nuestro director de la unidad de marketing y estrategia. Algunos tips a considerar mientras se sigue sumando más gente a nuestro webinar de hoy. Les cuento, a la derecha van a poder ver un panel de preguntas para que nos puedan escribir y así cualquier duda nosotros la respondemos antes de cerrar la sesión y si no nos da el tiempo también después retomamos contacto con ustedes para apoyarlos. Sugerimos también desconectar VPN o cualquier otra plataforma que pueda estar consumiendo tráfico, ¿cierto?, para poder asegurar una mejor señal. Y de todas formas, como siempre en nuestros webinars, les confirmo que vamos a estar subiendo esta sesión y todas las otras que hemos realizado en nuestra plataforma, ¿cierto?, en nuestro canal de YouTube y en todas las distintas plataformas digitales que tenemos. Revisemos entonces si les parece la agenda para ir avanzando. Primero vamos a tener el gusto de escuchar a Jorge López, quien va a dar una apertura, ¿no es cierto? Nos va a poner en contexto como una introducción a lo que después vamos a estar comentando con Ben, que en el fondo va a estar ligado no solamente a observar las tendencias a nivel global, sino que cómo bajan a Latinoamérica. Van a ser 3 bloques, si se fijan, de 15 a 20 minutos, donde el último bloque va a estar cerrando Felipe Loce con una mirada bien específica a cómo nosotros podemos activar estas tendencias en nuestros negocios y también con miras a lo que está pasando localmente, con algunos ejemplos también interesantes. Jorge, si te parece, entonces partamos la Súper. conversación con tu Vale, introducción. Ahí sí puedes vale. prender tu cámara para que te podamos ver. Sí, Hola. ok. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en este nuevo webinar. Ok, voy a dar inicio a... Es una introducción que quiero compartir con ustedes porque los resultados del Global Trend los va a compartir con nosotros una parte del mismo Ben Page, que es el nuevo CEO global de Ipsos, ¿no? Recientemente nombrado en reemplazo de Didier, nuestro fundador, que entra ahora a un rol menos activo que lo que demanda el liderazgo de toda la organización, de una organización tan grande en 90 países. Y enseguida, después de Ben, que va a poner el contexto del Global Trend, incluso a nivel también latinoamericano, y después vamos a tener la lectura más de detalle con Felipe Loce, nuestro director de marketing. Lo que yo voy a hacer básicamente es una introducción situando un poquito la situación de nuestro país en el contexto de la región y mirando los temas más locales que son los que hoy día están marcando el cierre del año y el comienzo del próximo. ¿Eh? Es claro que hoy día, después de un año y medio de pandemia, hay una primera transformación que es evidente y que hemos o estamos pasando de pandemia a endemia, ¿cierto?
este manejo pandémico de esta crisis, va a pasar una etapa en la cual nos vamos a arreglar con vacunas con cierta frecuencia, cada 6 meses, o uso de medicamentos en píldoras para manejar esto como un resfrío, pero algunas cosas ya se han instalado y es probable que nos acompañen. Todavía son señales que quizás no marcan una tendencia tan definitiva, pero definitivamente algunos elementos sí vienen cambiando. Sin duda, vamos a permanecer un tiempo, no sabemos cuánto, con niveles de inflación alta que van a modificar muchísimas conductas de inversión, de consumo. Sin embargo, nuestro estudio muestra, y lo vamos a ver más adelante, que los cambios más sustantivos que hoy día se ven ya venían anticipados, ya venían adivinados por las tendencias de larga data que veníamos mostrando en nuestro Global Trend anterior. Algunas de esas tendencias se han reforzado como consecuencia del COVID, pero de una u otra manera, efectivamente, no estamos viendo que los cambios no son tantos como se adivinaban en un comienzo. Por cierto, a nivel de las grandes tendencias, la preocupación por el cambio climático hoy día está instalada fuertemente. Y no es un tema solo global, a nivel de cada uno de los países, de la realidad de nuestras personas, lo podemos ver en las mediciones que hacemos incluso aquí en Chile. Esto es hoy día un gran foco, donde las exigencias, la mirada más crítica del consumidor sobre la sociedad, sobre los gobiernos, sobre las empresas, para que tomen la responsabilidad que corresponden, se va a intensificar. Entonces, tendencias como el cambio climático, tendencias como el mundo bipolar, manejado por la tensión China-Estados Unidos, la búsqueda de simplicidad, que ya se anticipaba en nuestro estudio de tendencia, el pic de la globalización, porque la globalización se está intensificando, aunque pareciera ser que en ciertos cambios sociales, de gobierno, no sea así, pero definitivamente la globalización es irreversible y viene muy fuerte. Todas esas son tendencias que venían antes del COVID. Sin embargo, vamos a ver con la presentación de Ben y de Felipe que algunos temas subyacentes, que son los que mueven los grandes drivers, los valores y las prioridades humanas de esta nueva normalidad, se parecen más bien a la vieja normalidad. Por lo tanto, como una introducción a eso, quiero mostrarles las problemáticas, detesto esa palabra, los problemas con que cada país mira su situación local. En términos generales son bastante parecidos las situaciones entre un Chile, un Perú, un Colombia, Argentina, Brasil, México. Sin embargo, ustedes pueden fijarse, al menos en primerísimo lugar, que en Chile, por ejemplo, la pandemia no ocupa alguna de las 5 primeras preocupaciones que están apareciendo en nuestras encuestas frecuentes, mes a mes, ¿cierto? Sigue instalada, sin embargo, como primera prioridad en Perú, y sigue presente también en Brasil, pero o en México, pero en Colombia o Argentina incluso, el COVID ya no está entre las 5 preocupaciones. ¿Qué preocupaciones en desgracia nos emparentan fuertemente? El crimen en nuestros países, en Chile, en Argentina, Colombia, Brasil, quizás con dimensiones distintas, ¿cierto? Probablemente. Hay diferencias sustantivas entre los portonazos en Chile y el crimen, que es una epidemia negra instalada en México. Pero definitivamente los problemas son de ese orden: la pobreza, la desigualdad, la corrupción política, los temas vinculados a la educación. Curiosamente, en Chile, un tema que aparece entre los 5 problemas y viene apareciendo permanentemente es el control de la inmigración, que no es un problema que aparece instalado entre los primeros 5 problemas de nuestros países vecinos. En ese contexto entonces, y pensando nuevamente en el COVID, que ha desaparecido de nuestras preocupaciones, eso es básicamente porque la curva de gravedad percibida de la pandemia viene decreciendo fuertemente, desde valores de 80 a valores bajo 40 en la medición de octubre,
y la percepción de baja gravedad se viene incorporando fuertemente por el exitoso proceso de vacunas y la reiteración de las mismas, las terceras dosis incluso, y la incorporación de las poblaciones jóvenes. Por lo tanto, claramente nosotros vamos adelantados en el cambio de pandemia a endemia, que es lo que nos va a acompañar probablemente en el siguiente par de años. Por otro lado, recientemente se cumplieron 2 años del estallido social. Y a 2 años de distancia, nuestras encuestas indican que hay una reinterpretación del evento en un sentido de que instala niveles de incertidumbre que parecen ya un poco más permanentes. ¿Ah? Probablemente no en los niveles de crisis con que se vivió el estallido, pero evidentemente hay una especie de polaridad instalada en torno a lo que va a surgir de este proceso que se inició en octubre del 2019. Si es cierto, si bien es cierto que hay elementos de valor que se perciben detrás del proceso, que le dan confianza a algunas personas, promueven el sentimiento de solidaridad, también hay un porcentaje muy importante de gente que ve aquí una incertidumbre grande y algunos niveles de crisis o frustración que no han desaparecido. Las opiniones son divididas respecto a los efectos positivos o negativos que el estallido ha traído en este par de años para el país. Son cifras impresionantemente parecidas entre aquellos que hablan de un efecto positivo y un efecto negativo. 40, 41 contra 45 en el aspecto negativo. Por lo tanto, las cifras se reparten y eso hace que tenemos un país en una balanza que tiene un fiel moviéndose con mucha facilidad de un extremo al otro, y por eso no es casualidad que se hayan instalado entre las preferencias que al menos las encuestas vienen indicando candidatos que podemos ver como antagonistas entre un Boric que lleva un poco la bandera del capturar la transformación que impulsa, la positiva transformación que impulse el estallido, y un Kast que busca preservar y conservar lo bueno que el país ha tenido en los últimos 30, 40 años, 30 años, y conservar. Por lo tanto, entre esas dos fuerzas oscila el país. Y digo, resultado de las encuestas, y nosotros somos una empresa de encuestas, pero hoy día las encuestas, ustedes lo saben muy bien, por temas de rapidez, de inmediatez, de estructuras de costo y un sinfín de razones de alcance para llegar a las personas, se mueven entre las metodologías online, entre las metodologías telefónicas, y ahí está el tema de saber o no si está subrepresentado en las encuestas los grupos intermedios, los candidatos que van en la mitad del fiel, de centro. Eso es algo que lo vamos a dilucidar en pocos días más, en poco más de una semana. No sería extraño que cada uno de los institutos que hemos estado trabajando en distintos aspectos de las encuestas políticas, quizás nos enfrentemos a una subrepresentación de los candidatos de centro. Eso también es una incógnita que está por verse. También el acuerdo por la paz social post-estallido es visto de manera un poco más positiva que negativa, 41 contra 27 en el promedio, como consecuencia de tener instalado hoy día una convención constitucional y un proceso a 2 años plazo. En general hay confianza en el proceso y más bien algunos niveles de incertidumbre respecto de los plazos. Hay niveles de confianza importantes en que la nueva constitución va a ser aprobada en un plebiscito ratificatorio de salida, 55 contra 27, como acuerdo con la frase, que la nueva constitución logrará representar mejor al Chile que hoy día tenemos como país, 54 de acuerdo con la frase, con 35% que no está de acuerdo. Pero en el tema de los plazos, si acaso se va a lograr concluir este proceso exitosamente dentro del plazo marcado,
las opiniones son un poco más polares, quizás en parte, porque todo el proceso de instalación y diseño de lo que significa el reglamento y con todos los problemas que hubo entre medio, que afectaron en alguna medida la confiabilidad del proceso en su etapa inicial, hace que probablemente existan algunas dudas si los acuerdos se van a conseguir dentro del plazo que corresponde. Sin embargo, con todo, los niveles de confianza del consumidor, que es un poco el personaje central de nuestra presentación hoy día, vuelven a los niveles de preestallido social, a los niveles que habían de confianza previo al octubre del 2019. Y eso es bastante interesante porque es una curva con una pendiente sostenida desde junio del 2020 hasta hoy día. Y por tanto, eso, junto con todas las políticas de incentivos, subsidios, etcétera, que han, los giros, los retiros de la AFP que han incorporado a la economía un enorme volumen de dinero, hace que haya efectivamente un país en este momento con expectativas positivas en lo económico, con un año que ha venido muy fuerte en el crecimiento, probablemente vamos a terminar en cifras, no sé, de 10%, quizás, pero que sin embargo, efectivamente, hacia el segundo semestre del próximo año probablemente vamos a estar enfrentando el relentí de la baja de los subsidios y de una normalización para entrar a un periodo más en régimen. Pero hoy día, y esto es algo que tengo que comentar, somos una empresa de investigación de mercado, los atendemos a ustedes en sus demandas, los niveles de demanda en información, en investigación y en trabajo han sido enormes, 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 y lo van a seguir siendo durante todos los primeros meses del próximo año. Por lo tanto, efectivamente, ante incertidumbre, información es la respuesta. Pero bueno, volviendo a la mirada a la región, está claro que nuestros países van a tener y nuestras marcas, apalancarse sobre la positividad que caracteriza a Latinoamérica. En general, en los indicadores de optimismo, Latinoamérica marca bastante bien comparado con el mundo. Y en ese panorama vamos a escuchar en los minutos siguientes primero a Ben, en un video inmediatamente, que nos va a hablar efectivamente de cómo se están leyendo los cambios, las señales y las tendencias que nos van a acompañar hacia el año siguiente y los años próximos. Entonces los voy a dejar ahora con Ben. Carolina, te entrego la presentación y bajo mi cámara. Perfecto, súper. Llegó una pregunta, pero la vemos al final, si te parece. Perfecto, sí, ahora Pasamos respondemos por el y andamos video. corto de la gente por el correo. Vale, gracias. Perfecto. Thank you, and yes, thank you very much for inviting me. So it's great to be with you all. And this is the latest edition of Ipsos Global Trends. It's a study we used to do every 3 years, but because the world is now so exciting, we've decided to do it every year. And this edition in 2021, we've called Aftershocks and Continuity. So I think the first thing to remember is that if we just rely on looking at the media, you can see hundreds of articles about how the world has changed forever. Nothing will ever be the same. I'm 56 and apparently life will never be the same for people over 60. Our cities will never look the same. Insurance will never be the same. Bali will never be the same. COVID has been a boomer remover. Millennials are angry and done with the older generation. You know, you can find endless. So the new normal will be more tech driven. What else can we find? Hundreds and hundreds of hot takes on how the world is going to change. The new normal will replace the old normal. We need a revolution for a born again world. But we're not quite so sure. And Global Trends is designed to let us see where change is happening. We know that we need to look at change in 3 levels. The first is those deep macro forces that affect every country on Earth: climate change, technology, and they are there whatever is happening. There are the shifts
in human society that we often measure at Ipsos, those changes in trends and values. And then we have the signals of change that we can see in shopping malls, on our streets, in our cities. Now, COVID-19, of course, this tiny disease is completely shaking up behavior all over the world, and its impacts are echoing through the system. We know that we can see signals of massive change. China deciding to stop burning coal. We have global supply chain shortages now as the world opens up, labor shortages, chip shortages, shipping container shortages, port shortages, and we're seeing inflation in wages, rising labor costs in many countries. We've also seen AI start to really indicate how artificial intelligence, how it may fundamentally change the world. I don't know if you have followed the story of AlphaFold, but if you're interested in human biology, if you're interested in biotechnology, if you're interested in medicine, AI has been able to understand now 98% of human proteins that are fundamental to each cell in our body, and they did it in 1 year. Before that, the entire evolution of the world, we'd only understood 17%. So that is going to fundamentally change medicine in the next 20 years. We have tech crackdowns. In the study last year, we had 8 out of 10 people in the world wanting big tech to be more regulated, and now President Xi in China is cracking down. We'll see what happens in the West. And then, of course, we have very differential rates of vaccine around the world, which means wealthy Western countries are often recovering, but there are many developing countries where the impacts of COVID will last for years. So those are some global signals. We don't know which will stick, but they're certainly there. And then we have, of course, what we can see in LATAM, where you've got massive political upheaval. You are, in some ways, the continent on Earth that has the most dramatic shifts in public attitudes, whether it's the new constitution in Chile, the impact, the very uneven impact of the pandemic with the second highest death toll in the world in Brazil. You've got, wherever you look in Latin America, whenever I look at the data, you have change and upheaval, which makes it all the more important to understand what is happening. And so, all of those things are going on. And then meanwhile, underneath it, we have the macro forces that were there before, the changing populations, the fact that some of the African countries like Nigeria are growing so fast that there will be more Nigerians than Europeans in a few years. The fact that is changing our politics in Europe, in America, and in Latin America, where we have millions of people who have seen the future that they were expecting snatched away from them. Around half the population in the West now expect their children to be poorer than them. 20 years ago, that figure was only 12%. And so that's a massive psychological shift. We still have, as we had before the pandemic, but it's not going away, geopolitical tensions. I don't need to talk to you in LATAM about those. We have the exponential explosion in data every second and how we master that data. Technology tipping points, which we will need to create new technologies to save us from climate change. And then, of course, climate change itself, which is fundamentally going to be the #1 challenge, I think, that many our societies face. At the beginning of this century, it really wasn't there as a concern. It is now the concern that unites everybody on the planet, whatever their religion, whichever their region. The pandemic itself is a product of climate change and a product of environmental destruction as human beings come into contact with animal populations. COVID is what's called a zoonotic disease. It is the same as SARS, it's the same as MERS, it's the same as HIV, it has come from animals. So all of those things that were there before the pandemic, if anything, are in some cases accelerated after the pandemic. And so when we look at that, we can see, of course, some new forces. Is globalization going to go into reverse? The symbolic crash of the massive ship
in the Suez Canal that delayed deliveries to Europe is a huge issue. And our supply chains are doing. China is, ready to fight America. By 2025, they will be ready to invade Taiwan. And, whether they will or not, we don't know, but they will be the biggest economy on earth. And then we have, of course, with the rebound in our economies, the opening of our economies in some regions of the world, some massive shocks that were not necessarily expected at the same time. So as we look at all of those things, what Global Trends is trying to do is look at public values and see how they're changing. The things that our consumers that we work for, what are they concerned about, and how are they reacting? And the first thing to say is, if you go back to just before the pandemic, these were the 12 trends. I won't read them out to you now because many of you will have seen them before, but these were the 12 trends that we distilled from hundreds of questions to tens of thousands of people around the world. And what we saw last year, in the first year of the pandemic, was we could see some change around health, which wasn't a surprise. We could see change on climate, because actually concern about climate change went on rising. We saw that need for, which people know all too well, the need for brands to be authentic, and real reactions and uncertainty to inequality, and a question about whether globalization had been finally stopped. That was 2020. This year, we have seen many of those changes that we saw last year continue, but some more changes around the role of brands globally, and some changes on globalization. So let's have a look at what we think is staying the same and what we think is changing. So in terms of where you can see just a straight line on trends, and indeed many of the trends that we have seen globally in the pandemic are not new. They are just an acceleration of something that was there before. So working from home or remote conferences like this one, the technology was there, home working had already started, but the pandemic accelerated it. So other things that we can see, climate change, that hasn't gone away. And in many countries, we can see concern is now much higher than it was 7 or 8 years ago. We are heading for environmental disaster unless we change our habits quickly. 91% in Brazil, it's higher all over LATAM. The question is, do we agree on the solution? That is not clear, but what is clear is we agree on the problem. And in fact, overall, if you look at what's more important to consumers, they say companies and business doing as much as they can to reduce harm to the environment rather than paying the right amount of tax. And you can see their data, right across the world. Most people in most countries identify the environment as being more important than companies actually paying the fair amount of taxes. So it shows how important it is. The other thing that we can see across the region is the importance of science. And actually, one of the things that 2020 has shown, or 2021 has shown, is that science, belief in science has generally been rising. And you can see that in Peru, in Colombia, in Chile, in Mexico, in Argentina, in Brazil, everywhere, more people are saying that eventually all diseases will be curable. And the fact that with the vaccines, we have been able to, in just 5 to 10 months, do what used to take 5 to 10 years, shows that, actually belief in science, despite all the anti-vaccine information, despite all the disinformation, overall, globally, trust in science has been rising, and confidence in science to fix things has been rising. And actually, for many people in LATAM, there has been a rise in trust in believing that vaccines are beneficial. You can see in America, in Australia, in Romania, trust in vaccines has actually gone backwards. In America, it has been politicized. If you're a Republican, you're likely to be suspicious of vaccines. If you're a Democrat, you will think they're great. But generally in LATAM, it's grown for many people, which is just as well, because we need to get people vaccinated. In terms of where we can see change, it's often around the role of brands. So, overall, globally, we can see an interest in brands with purpose, although interestingly, in LATAM, in Mexico, Argentina, Chile, Peru, Brazil, it's often lower than in some particularly in Africa or in Asia.
So people not tending to say, are a bit less likely to say they buy brands that reflect their personal values, although it's still, of course, important to note the majority of people. The other thing that we can see is that people in these regions are less likely to say they're willing to pay more for a brand with an image that appeals to them. So we're, at least less likely to say that we will buy brands that fit our image. What people say, of course, about brands and what they do are not always the same. And interestingly, when we look at sort of how brands and business should behave, although globally we've got 45% of people saying they don't care what brands do ultimately, they just want to make good products. So there's this interesting tension. People are saying, yes, I want brands to be good, to drive change, but actually globally, people admit that ultimately, in the end of the day, when they're in the supermarket buying something, actually they're just going to buy the best thing. And they certainly aren't going to pay a lot more money for something that is more economic, environmentally sustainable. But interestingly, it looks like in our data for LATAM, which I'm showing you on the charts, on the map there, you can see LATAM is less likely to say, I'll just buy the cheapest product or the best product. So, and interestingly, of course, LATAM is the region where we have the most interest in many cases in challenges in society and brands sometimes doing something about it. So we've got lots of people saying that they want business leaders to speak out. And you can see that whereas Italy, Denmark, and France and America, it's quite low. In some parts of Latin America, in Colombia, it's pretty high. In Mexico, it's much higher than it is, say, in America. In many of these countries, we do want business leaders to speak out, and particularly where government is seen as weak or not addressing an issue. Look at Nigeria there in the Philippines. We want business to step up and be counted. I think it's difficult. I'm a CEO of a company myself. Do I want to take a stand on particular issues and be in the news? Well, it's a judgment that we have to make. But in many markets, there is an expectation that business should speak out. The other thing that we can see globally, and it's been very clear in the data for a long time, that if you want to look at support for populism, if you want to look at anger at the existing system, Latin America, not America, is where the tensions are. Colombia, Peru, Brazil, these are countries where there is real anger, and actually Mexico is not far behind, near Hungary, which is not happy. So LATAM is the global home of the system is broken sentiment in our regular index on just on the progress of populism. You're also the place with, in terms of trusting other people and trusting government, again, you are the continent with the lowest levels of trust anywhere in the world. And I think that just shows how much upheaval there is in your societies at the moment. It's also the case that many people feel there's conflict in the country. There is more and more conflict between people who don't share the same values. And wherever you look, 8 out of 10, 9 out of 10 people say that. Now, don't get too upset, because in Britain, it's still, I think, 70%. But we don't have the same sorts of demonstrations that you're having in many of your countries at the moment. So there are these real feelings of division and polarization. And you can certainly see many people saying, I want a strong leader rather than the current elected government. So 80% in Colombia, 2 out of 3 in Argentina and Mexico. So this anti-elite sentiment, the world center of it is LATAM. Similarly, being worried about inequality, and again, Brazil is, for example, one of the most unequal societies on earth, but right across Latin America, concern about large differences in wealth, in income and wealth, and if anything, those concerns are getting stronger. So that millions of people on the continent are expecting change. And then, of course, too many immigrants. You've got regional refugee crises that are changing attitudes to immigration. Look at Peru, look at Colombia. Different in Brazil and Argentina, but and in Mexico, 7 out of 10 people saying there are too many immigrants in my country. So, really, again, some real pinch points in terms of concerns about flow of people, the pressure that puts on social systems in particular countries. Again, another sign of upheaval and pressure. And I think the overarching message coming out of this is this insecurity and worry about the future that is so strong in LATAM.
Interestingly, at the same time, of course, when we look at how we feel we're treating different minorities, we've asked here, do you think people from different backgrounds and ethnic minorities in my country are being treated fairly? And again, in Latin America, it is the majority of people, very different in Nigeria or Indonesia, but in Latin America, it is the majority of people who say they disagree that they're being treated fairly. So often worried about immigration, but also saying, we're being, you know, we are not treating ethnic minorities, different groups in our society fairly. So again, this real concern about unfairness shining through, whether you look at ethnicity, whether, you know, whether you're looking at income, people want solutions. So what I would say at 100 miles an hour is we can see that after 1.5 years of the pandemic, the overall set of values haven't changed that much. And in a sense, we don't expect values to change overnight. Those deep-rooted things about, do we believe in God? Do we believe gay people should be allowed to get married? Should we have the death penalty? Attitudes on those sorts of questions, they don't change overnight. What we can see, of course, is that climate change concern, if anything, has just gone on rising across the planet. People agree that something has to happen. We can see that across the planet, people are expecting more and more for business to step up. We can see this huge challenge of the loss of the future. You know, it was very clear in the politics of America. It was very clear in the politics of Europe a few years ago, but it's now very, very clear in the politics of LATAM. How do you give people back their future if you're a leader? We can see more change, I think, in many ways on things like reactions to inequality in LATAM. Those have sharpened in the last 2 years. And we can also see this sort of rebalancing between global and local, people wanting to buy local brands rather than global brands, particularly strong in China. If you're trying to sell there, where Chinese brands now, you know, becoming more and more important against American brands, for example, and concern about global supply chains, of course, with the interruptions of the pandemic becoming even stronger. There was a sort of hometown favoritism that emerged during 2020, celebrating local pride, now compounded by delivery problems, supply shortages everywhere. And again, we don't know how that ends up, but certainly there is some change there. So overall, we can see that the world is changing pretty fast. We're moving from the bipolar world of our childhood to definitely a multipolar world. In the 2020s, we have to move from climate change concern to climate action. We can see that old distinction, particularly for younger people, between online and offline just disappearing. And if you're in retail now, it is a mixture of online and offline in a blended reality. And I think across the world, we can see political leaders being seen as failing. They failed sometimes in the pandemic. And we're seeing new leaders emerging in countries like Peru and all over the world. Sometimes where the political system allows it, you see leaders emerge who have no experience of politics at all. In Ukraine, we have a comedian as president, and that's reflecting that anger at the elites that we can see everywhere. So I think the big question as we go into the 2020s and the next year and beyond, the first one is those values aren't changing that much, but our world almost certainly is. It's not going to go back to how it was before the pandemic. And I think a big question is the extent to which governments, and in countries where governments are weak, in particular, how brands lead the public to help them adapt. It is the only way we are going to get through, for example, climate change. The public are waiting to be led, but they are crying out for leadership. And so that is a really big space, I think, for brands if they want to step into it. But it does pose, of course, some challenges. Thank you very much for listening. Obviously, all of those slides and many more are available from my colleagues. Agradecemos desde ya a Ben por su presentación. La verdad es que él amablemente accedió a grabar este video para toda Latinoamérica para que podamos hacer el lanzamiento de las Global Trends en cada país. Y aprovecho a mandarle un saludo porque veo acá en el panel que hay gente de su equipo conectados a esta hora, así que muchas gracias por ello para que puedan derivárselo. Vemos gente conectada del mundo del retail, hay fabricantes, del mundo de las telcos, del mundo automotor.
muchas, muchas distintas aquí industrias, Felipe. ¿Estás por ahí? Que nos va a acompañar ahora Felipe con la última parte de la sesión. Hola, Feli. Por supuesto, un gusto estar aquí con ustedes. Felipe es el líder de nuestra unidad de marketing y estrategia en Ipsos Chile y hoy día nos va a estar acompañando a cerrar este webinar haciendo una bajada de las tendencias ya más hacia el mundo local, poniendo ejemplos también para poder facilitar la accionabilidad de estas tendencias para sus negocios. Así que adelante, Felipe. Muchas gracias y un gusto estar acá. En realidad es un lujo finalmente poder tener acceso a este contenido, a esta información para poder efectivamente generar conversaciones y que vayamos transformando nuestros negocios en la medida finalmente del impacto que van a tener estas tendencias en nuestro país. Mer nos dice, el mundo está cambiando, y efectivamente está cambiando velozmente. ¿Y cómo estamos como chilenos y como latinoamericanos ahí para los que están de Argentina, cómo están los equipos de Perú, que también ahí vemos algunas personas conectadas? En general, estamos muy de acuerdo con que hay un mundo que está cambiando demasiado rápido, pero ante eso uno puede tomar dos perspectivas, decir, oh, está cambiando muy rápido y por tanto quiero nostalgia, quiero volver a como mi país era antes. De alguna manera la mirada que está pasando en Tailandia, en Nigeria, en India, de alguna manera el sudeste asiático y el mundo en África, parece estar buscando de alguna manera refugiarse finalmente en esas profundas tradiciones. Mientras que el mundo latinoamericano, en cambio, parece estar abrazando de alguna manera este cambio acelerado y no desea de alguna manera que su país vuelva a ser como era antes. Específicamente en Chile somos el país en que lideramos en el mundo en estar en desacuerdo con cómo hubiera preferido vivir en el país que vivieron mis padres. Una ruptura de alguna manera con esta identidad de el pasado, el tiempo del pasado siempre fue mejor, parece ser una afirmación que al menos en Latinoamérica es difícil de creer y definitivamente en Chile no es posible afirmar. Pero ¿cuál es ese mundo que queremos? Si no sabemos realmente que el que tenemos actualmente no es el que queremos, ¿qué es lo que deseamos que se venga hacia adelante? Y aquí hay una palabra que bueno, hace clave, que es la simpleza. Mis excusas, mis excusas. Estaba en el webinar de Global Trend, así que apenas terminó Jorge, ponte en silencio, por favor. hacer la introducción. Mis excusas de nuevo. Y muy interesado en lo que vayamos a ver. Jorge, por favor, ponte en silencio. Muchas gracias. Chile es el país donde más ha crecido el deseo de simpleza. Obviamente lo vemos claramente. Vemos que las personas nos dicen que me gustaría que mi vida fuera más simple, ¿no es cierto? Un gran cambio para 2 años solamente. Me gustaría reducir el ritmo de mi vida. También un elemento muy clave, que también ya estábamos bastante alto en 2019, que no fue necesariamente nuestro año más tranquilo, pero definitivamente este año lo es de todas maneras. ¿Cierto? Pero ¿qué es esta simpleza? ¿Qué es esta simplicidad finalmente? ¿Qué es lo que buscamos con una vida más simple? Bueno, esto se expresa en distintas maneras. Se conecta con la preocupación por la salud mental, por la salud en otros ámbitos, también con una recuperación del control. Vemos simpleza en la búsqueda de pureza, donde vemos una búsqueda de menos es más, especialmente en aquello que nos cuida y nos protege. También vemos simpleza en la búsqueda de menos cosas, donde se busca reducir el consumo, pero lo que hace que lo que se compra sea de mayor importancia, donde adquiere mayor valor aquello que es comprado, debido a que cada una de esas cosas tiene un significado. Y también una búsqueda de mayor orden, un orden que es predictibilidad y que devuelve una sensación de control a las personas, que es tan necesaria y tan deseable finalmente en este contexto. Realmente esta es una transición que vemos y que nos conecta de alguna manera y nos hace transitar de un mundo que en el 2019 quizás en este sur del mundo estábamos conectados con un deseo de energía, de disfrute, de encuentro, digamos, que era la energía que estaba en 2019, y que de alguna manera giramos hacia un lugar donde queremos buscar pertenencia, seguridad y control. Nosotros como Ipsos mantenemos siempre un monitoreo. Este es nuestro modelo Sensidium, que de alguna manera nos permite conectar con esas necesidades más básicas de las personas, y que de alguna manera detrás de este lugar de pertenencia, seguridad y control hay valores sociales súper específicos y súper claros que podemos mapear y que podemos encontrar finalmente en nuestro día a día. Cuando hablamos de pertenencia, hablamos de ser útil, de ser responsable, de reunir, de ser auténtico, de ser generoso, de guardar la tradición también. En seguridad hablamos obviamente del resguardar, del crear paz, de crear cordialidad, de proteger.
dar seguridad, pero también de ser resiliente, ser capaz de tolerar, ¿no es cierto? Control, por supuesto que el control va a ser muy importante en lo que se nos viene hacia adelante, limpiar, crear orden, ser austero, ser prudente, organizar. ¿Cómo podemos de alguna manera abrazar finalmente estos valores que son sociales y que nuestras marcas pueden de alguna manera tomar finalmente como voz y ser parte de estas tensiones que están moviendo los consumidores? ¿Y esto por qué es tan importante? Es porque hay una necesidad, una sensación de necesidad de cambio, pero no es un cambio de cualquier manera. Realmente un COVID que no puede haber pasado en vano, de alguna manera. Y en Latinoamérica en general, vamos a ver que mientras que en el mundo un 30% está de acuerdo con que este retorno post-COVID tiene que ser un retorno más sustentable y más equitativo, en Latinoamérica ese número es un 52%, y por supuesto que ahí estamos los chilenos también marcando ese punto ahí, con 53%. ¿Cierto? Estando de acuerdo con que tiene que ser más sustentable y más equitativo. Y esto, por supuesto, que conecta con qué estamos haciendo de alguna manera como marcas. Esta es una primicia para ustedes. Aquí Alejandra Ojea nos prestó adelantado los resultados de nuestro observatorio reputacional de Ipsos 2021, donde nosotros sabemos que el año pasado, en 2020, nos habíamos recuperado del estallido social. Las marcas y las compañías demostraron que podían ser capaces de apoyar en momentos de crisis a las personas, y las personas lo agradecieron y dijeron, aquí hay compañías reputables, realmente hay compañías que se comportaron bien. Este año, en realidad, no vemos nuevas ganancias. El año pasado fue un año donde hubieron muchas iniciativas y las compañías estuvieron mostrando la forma en que apoyan, mostrando masivamente la forma en cómo apoyaron y salieron adelante. Este año fue un año como de tratar de todos que volver a una especie de normalidad media forzada, y parece que las compañías también cayeron en esa trampa, realmente en esa canilla, y no lograron realmente aprovechar por un segundo año consecutivo ese goodwill que estábamos generando. No perdemos, nos vamos hacia atrás, ya es una buena noticia, pero estamos en un plató, realmente en un plató necesariamente muy alto. Entonces, ¿cómo podemos conectar finalmente con los consumidores, finalmente ya sea un mundo más sustentable y más equitativo? Hay muchas formas de abordarlo, pero quizás una de las formas como más comúnmente se trata este tema tiene que ver con las prioridades OSD, finalmente de la Organización Mundial, ¿no es cierto? Desde una perspectiva chilena, nosotros sabemos cuáles son las que conectan más con las personas en Chile y con las personas en Latinoamérica. Y vamos a ver que esas necesidades y esas prioridades OSD son distintas probablemente que las que existen en Europa por la situación de nuestros países, ¿no es cierto? Acá, ¿qué es lo que es una de las prioridades más grandes? La prioridad 8 de la OSD, que es el desarrollo de empleo y trabajo decente. Uno de los aspectos más importantes, la eliminación de la pobreza, que es la prioridad 1 de OSD, obviamente en nuestro país está en el segundo lugar. La eliminación del hambre, el acceso a educación, a calidad, bienestar, en todas las edades, y reducir la desigualdad de ingresos. Hay aspectos muy básicos que tienen que ver con el acceso material al sustento y a los servicios sociales que son aún prioritarios en Latinoamérica, que son muy fuertes en Chile, y que de alguna manera son lugares donde se compara un comportamiento ético de las compañías. Y eso es sumamente importante, porque vemos que hoy día, de la misma manera como las personas están dispuestas a perdonar finalmente que no paguen también los impuestos versus si protegen el medio ambiente, también hay un trade-off que se da entre una compañía que solamente se dedica a producir buenos productos, realmente la calidad práctica, material de los productos, versus un comportamiento ético. Estamos buscando un comportamiento ético, pero no un comportamiento ético de cualquier manera, un comportamiento ético que efectivamente tiene un impacto en estos accesos materiales, realmente al sustento y a servicios sociales. Como decía Ben, hoy día es algo que también se demanda mucho de las compañías por realmente esta sensación de que desde el Estado no necesariamente esto está asegurado. Y esa dimensión, obvio que tiene una dimensión que tiene que ver con el cambio climático. Lo que pasa es que está acompañada finalmente de estas realidades tan materiales finalmente latinoamericanas y tan materiales, por supuesto, en un Chile que tiene una alta diversidad interna. La amenaza del cambio climático en un horizonte cercano es una evidencia. Como veía, les mostraba Ben, el 91% en Chile realmente tiene esta evidencia y una claridad de que esto va a ocurrir. Pero ¿cómo? ¿Qué estamos haciendo? Y esto está haciendo las personas. Y les pido que miremos como que dónde están puestos los focos de alguna manera de lo que materialmente están haciendo y de las personas, y con lo cual podemos empatizar respecto a lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos ahorrar energía, ahorrar agua, obviamente como un elemento súper central el tema del agua, especialmente en Latinoamérica y por supuesto que en Chile.
¿cierto? Reducir el consumo, finalmente alimentos conscientes, finalmente comer menos carne, un consumo más consciente. Y también una afectación y un cambio finalmente en estos traslados finalmente, tradicionales, cotidianos, ¿no es cierto? Lo que hacemos diariamente. Lo que vemos es una conexión particular en Chile de las personas con aquello que busca la reducción, más que la transformación de nuestras prácticas, como podría ser, por ejemplo, que queramos transformar la energía de nuestros automóviles, a lo mejor transformar la forma como nuestras líneas aéreas vuelan, finalmente transformar cómo la electrónica funciona en mi hogar, o transformar, finalmente, no sé, reducir, por ejemplo, de consumo de leche de vaca a leche de almendra. Esas transformaciones no son necesariamente con lo que estamos conectando más, pero sí con la idea de una reducción, reducir finalmente algunos impactos. Y esto es sumamente importante, porque si empatizamos con lo que las personas están haciendo y están cotidianamente para que no se sientan tan solas finalmente en esas prácticas, que es lo que está pasando hoy día, realmente sabemos que hay un retorno importante sobre los negocios en ese punto. Pero, ¿dónde finalmente vamos a encontrar esas tensiones? ¿Dónde vamos a poner esa empatía? Aquí hay un cambio que tenemos que hacer. Como lo ven, realmente les mostró, Latinoamérica y Chile está en general en los rankings bastante altos de estas cosas que están cambiando, de estas tendencias que se aceleraron finalmente, fruto de los últimos años y medio finalmente vividos. Entonces, vamos a tener que hacer un cambio de mindset. Anteriormente, cuando uno decía, hagamos un estudio de tendencias, siempre incorporaba decir, vamos a ir a buscar lo que ya está pasando en los países del norte para traerlo primariamente a Chile, ¿no es cierto? O a Latinoamérica. Hoy día a lo mejor hay cosas donde los latinoamericanos y los chilenos vamos adelante y donde vamos a tener que nosotros crear soluciones que de alguna manera sean capaces de responder a esas tendencias. Si esperamos de alguna manera traer soluciones ya prefabricadas y preprobadas frente a los mercados europeos, probablemente vamos a ir tarde. Y aquí les muestro algunos aspectos donde Chile está en el top 5 entre los 28 países del mundo. De alguna manera, aquellas dimensiones, aquellas señales, aquellos gestos, finalmente, que están pasando aquí quizás antes que en otras partes. Vimos, obviamente somos el hogar, el corazón, finalmente, del descontento con el sistema, y esa se manifiesta especialmente en la percepción de tensión entre pobres y ricos. Entonces somos el país número 1 en la sensación de que esto está ocurriendo, que hay una tensión entre pobres y ricos. Somos el primer país en el mundo también en que estamos más de acuerdo con que hay un impuesto verde. ¿Qué es un impuesto verde? Es un impuesto que se pone a las compañías simplemente por usar finalmente recursos que se consideran escasos, como por ejemplo pudiesen ser los bosques o el agua, ¿cierto? Más allá de que ese gasto o ese uso finalmente sea un uso sustentable o no sustentable, simplemente por usarlo, finalmente que hay un impuesto. Y estamos muy por sobre el promedio global, ¿cierto? La salud mental, un elemento central finalmente de la preocupación de las personas. Realmente en Chile somos el segundo país del mundo, solamente detrás de Suecia, de que estamos en preocupación de que el problema de salud mental es el problema del futuro y además sentimos que eso no está conectado necesariamente con lo que está ocurriendo en el sistema de salud que nosotros vivimos. También somos el tercer país del mundo más dispuesto a comprar productos de segunda mano, ¿no es cierto?, en el mundo. También somos el cuarto país del mundo más dispuesto y más preocupado finalmente por respecto a la pérdida de alimentos en la vida cotidiana, finalmente, ese nivel de desperdicio. Y somos el quinto país del mundo en que más han aumentado los viajes a pie o en bicicleta durante el proceso del COVID, llegando al 48% que aumentaron este tipo de prácticas respecto al 34% a nivel global. Entonces, ¿cómo podemos responder de alguna manera a estas soluciones? Si sabemos que hay tensiones entre pobres y ricos, tenemos que empezar a cambiar la forma de hablar del valor agregado, una forma de hablar de productos mejores sin aspiracionalidad, sin hablar como que esto es para cierto tipo de personas. Ese lenguaje es un lenguaje que hoy día incluso puede producir rabia, que asuma que un producto es para quien puede pagarlo, solamente para aquellos que pueden. Realmente ese lenguaje puede ser incluso, como decía, irritante. Si estamos más de acuerdo con los temas verdes, lo que esperamos, por tanto, las compañías con compromiso, realmente de reducir el impacto en el medio ambiente, porque si estoy pensando en que puedo grabarlas particularmente es porque espero de ellas un compromiso particular. Si tenemos temas de salud mental y de preocupación en el futuro, bueno, ¿cómo me permiten construir autocuidado con pequeños actos, sin este peso de la exigencia, sin que sea como, tienes que estar bien, tienes que estar perfecto, sino cómo inserto finalmente el autocuidado finalmente en la vida, finalmente, y cómo soy parte de ese proceso?
Si quiero comprar productos de segunda mano, si hay señales en ese sentido, ¿cómo puedo visibilizar el productor local, la microproducción o el impacto comunitario? ¿Cómo lo puedo poner de manifiesto finalmente en mis cotidianos? Entonces, si estoy preocupado de evitar la pérdida de alimentos, ¿cómo permito finalmente el ahorro cotidiano? Lo visibilizo y lo asumo un consumo más consciente, finalmente consumir aquello que no voy a desperdiciar. Y por supuesto, si estamos conectando con salir a pie, salir en bicicleta, la pregunta es cómo facilito la conexión con esa naturaleza real. No esa naturaleza de los campos verdes del Amazonas, no esa naturaleza que es el mar infinito y que a lo mejor es demasiado etéreo para las personas, sino esa naturaleza que concurre concretamente en los espacios, realmente abiertos, realmente en las plazas, en las terrazas, en los jardines de las personas, ese espacio abierto y esa naturaleza real en el cotidiano. Entonces, esto es sumamente importante porque en realidad cuando hablamos de estas tendencias y estas señales como si fuesen cosas que vienen, en realidad hay compañías que ya están respondiendo a ellas. Hay una transformación, muchos han hablado sobre el rebranding de Falabella, pero es muy interesante que una compañía que a lo mejor estaba muy fuertemente asociado a un retailer de moda, obviamente conectar las señales de aspiracionalidad, hoy día abrace finalmente todos sus negocios en una sola identidad corporativa e incluso abraza todo en ese sentido a todos sus consumidores y no solamente a aquellos que buscan moda y buscan tendencia. ¿Cierto? La marca más probablemente una de las marcas más aspiracionales en Chile decide tomar una acción y ser un hub de encuentro. Compromiso, me llama especialmente la atención LATAM. LATAM tiene compromisos hacia el 2030. También tiene compromisos hacia el 2025 en términos de reducción de huella de carbono, pero su compromiso también tiene un compromiso al 2023 de eliminar todos los plásticos de un solo uso en todos sus vuelos, que créanme, se usa mucho plástico en la aeronáutica, no es una tarea fácil, pero es muy interesante cómo de alguna manera va poniendo, efectivamente hay una meta 2030, que es un tiempo teórico, pero hay un compromiso súper concreto al cual en estricto rigor le quedan 13 meses para que se lo podamos cobrar. Autocuidado, Betterfly, una compañía chilena que revoluciona la forma de cuidarse y que de alguna manera trae al cotidiano a las personas premiarlos por cuidarse y que hace una alianza con la mayor plataforma de beneficios que tienen los trabajadores en Chile, como es la Caja Compensación Los Andes. ¿Cierto? Ahí hay una compañía chilena que de alguna manera puso el autocuidado de una manera súper evidente y con muy baja exigencia. Por ejemplo, cómo conectamos con la naturaleza real, y quise traer un ejemplo de una compañía que a lo mejor no sentimos que a lo mejor tenga tanto sentido ahí, pero imaginen, Banco de Chile transforma hoy día su pack de bienvenida y lo hace completamente compostable, se reduce en 3 a 6 meses, finalmente desaparece ese manga de papelería y manga que viene todo en plastificado, bueno, hoy día es un material que es reciclable y además sus tarjetas son hechas con plástico reciclado. ¿Cómo poner algo tan simple como esa tarjeta que tenemos todos en la billetera y poner ahí finalmente una preocupación por la naturaleza cuando a lo mejor no se le estaba demandando? Es algo no solicitado, no imprescindible. No es que los bancos sean los principales contaminantes del mundo, definitivamente no lo son. El ahorro cotidiano, creo que es interesante la voz que pone Patagonia cuando dice compra menos, exige más. No porque compra menos, hay muchas compañías de moda que están hablando del reducir la compra y reducir el consumo. Es interesante que ponga la frase exige más, de alguna manera poniéndose por delante y diciendo a los clientes, ¿sabes qué? Exígeme a mí más, exígele a esta industria más, y dejando finalmente la puerta abierta para la queja. Y es súper interesante de alguna manera como pone eso por delante y se pone desafiante. Walmart, realmente líder en Chile, ha trabajado durante años, obviamente con emprendedores poniéndolos en sus salas, ha venido trabajando hace mucho tiempo con los emprendedores que están en el entorno a sus salas, pero este año abre finalmente esa caja impresionantemente y lanza esta línea de cuadernos con los grafiteros de Bajos de Mena, obviamente poniendo en cara y poniéndole rostros finalmente a lo que podemos llamar un producto local, a la creatividad local de un lugar tan mirado en menos, quizás como es Bajos de Mena, que si es famoso no es por nada bueno, ¿cierto? Vemos que hay compañías que están haciendo esto, realmente hay compañías que están haciéndose cargo de las tendencias en sus decisiones cotidianas, pero no en sus decisiones del próximo año. El plan de marketing, yo creo que todos están ya terminándolo, lo están presentando en este momento. Esto no es una conversación para el plan de marketing del próximo año. Esta es una conversación que va más allá, que finalmente es una mirada de los próximos 3 o 5 años. Los invitamos y de alguna manera les damos una tarea finalmente para ese proceso que tiene que ver con identificar ciertos elementos. Uno,
identificar cuáles son las dimensiones de transformación de cada uno de sus negocios. Nosotros estamos ahí finalmente para ayudarlos en esto, cómo transformar lo que las personas hacen con ustedes. Esa es la pregunta, cómo todo lo que hemos conversado hoy día y otras tendencias que podemos entrar más en detalle, realmente transforman lo que las personas hacen, el job to be done, realmente con ustedes, lo cotidiano. ¿Qué decisiones vamos a tener que acelerar? A lo mejor no todo tiene que ser corriendo a toda máquina. Hay planes de 5 años, pero tenemos que tener claro que si hay algo que vamos a transformar en 5 años más, qué noticia, qué hito, qué cambio realmente en la sociedad, qué señal de la sociedad nos va a dar, nos va a tener que decir, sabes que no puede ser para 5 años más, tiene que ser para 3 años más. ¿Cuáles son esos hitos? ¿Cómo construyo ese escenario? Y tener muy claro que si pasa esto, en realidad el plan de 5 pasa al plan de 3. Y por supuesto, también darle una mirada al contexto competitivo. Si tenemos estas tendencias, no solamente tenemos que pensar cómo nosotros las podemos aprovechar, también tenemos que ver quién de nuestros mercados se beneficia de estas tendencias. ¿Y qué pasa si es que lo vemos empezar a actuar en virtud de eso? ¿Cierto? ¿Qué acciones van a tomar si es que alguien toma provecho finalmente de una tendencia? Esa mirada y esa mirada de construcción de escenarios es lo que se nos viene finalmente hacia adelante por la necesaria necesidad de manejar la incertidumbre. Sabemos que el mundo que viene hacia adelante se siente incierto y confuso, pero en realidad hay una forma distinta de planificar realmente hacia esa mirada. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Es impactante ver en nuestro lugar en la posición de los indicadores globales, pero súper interesante ver cómo bajar estas demandas, ¿no es cierto?, locales a los negocios. Y está claro de que se puede, que hay empresas que están tomando la delantera. Oye, estamos pasados unos minutos. Muchas gracias a todos. Quedaron algunas preguntas acá sin responder. Me preguntaron quién llama a Jorge también. No tengo la respuesta. Les vamos contestando todas sus dudas por mail. Jorge está ahí. Me preguntaron acá quién tenía llamado. Oye, estamos en contacto, no les hago perder más tiempo y nos vemos en el próximo talk. Y este queda disponible en nuestras plataformas para que lo puedan volver a escuchar o nos llaman y tenemos una reunión para revisarlo en detalle. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Abrazo. Chao, chao.